El día de hoy vamos a solucionar este ejercicio de multiplicadores de Lagrange. Es un ejercicio muy interesante ya porque es de temperatura, sobre distribución de temperatura y nos dan esta función, ¿cierto? Entonces, en este caso, primero vamos a analizar un poco nuestra función, identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos hallar en nuestro ejercicio y nos dice la temperatura en cada punto sobre la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 50. Hallar la temperatura máxima en la curva formada por la intersección de la esfera en el plano x menos z igual a 0. Entonces nos da una indicación, aplica multiplicadores de Lagrange usando las dos condiciones dadas. Entonces, si nos vamos al programa de curvas de nivel, vemos las curvas de nivel de nuestra función y en este caso lo que se asemeja más a estas curvas de nivel es una especie de estos platos para cocinar. Entonces lo que vamos a hallar en este caso es la máxima temperatura y la mínima temperatura que va a tener, digamos, este aparato para cocinar los alimentos. Entonces no sabemos en qué puntos porque no nos los dan. Entonces simplemente vamos a hallar esos valores de máxima temperatura y mínima temperatura. Hicimos un bosquejo más o menos a lo que se nos asemejaba estas curvas de nivel como se observan aquí. Entonces, digamos, las curvas de nivel irían así, primero acá y se irían prolongando hasta formar esto que tenemos acá, así, parecido. Nuestra función de temperatura que era x y z igual a 100 más x más y2 y nosotras las restricciones en este caso que eran x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 50 y nuestra otra función restricción que era x menos z igual a 0. Entonces a esta la vamos a tomar como g de x y z y esta la vamos a tomar como h x y z. Entonces en los problemas de optimización que involucran dos funciones de restricción g y h se puede introducir un segundo multiplicador de Lagrange, o sea en este caso la letra minúscula mu, entonces que nos va a ayudar a resolver esta ecuación donde los dos vectores gradientes no son paralelos. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar en este caso porque tenemos dos restricciones. Entonces en este caso vamos a calcular el gradiente de la temperatura de x y z. Entonces en este caso sería 2x más 2y. Entonces la segunda, que sería lambda del gradiente de x y z, en este caso, entonces nos quedaría el lambda por 2x más lambda por 2y más lambda por 2z. Entonces vamos a hacerla por la letra nu, que en este caso sería u del gradiente de h de x de z. Entonces nos quedaría nu y menos u k, que serían en este caso el gradiente con su respectiva multiplicador nu. Entonces vamos a sacar las componentes y en este caso nos quedaría, a igualarlas, entonces en este caso nos quedaría 2 lambda de x más mu i. Entonces ya recordamos nuestra fórmula y lo siguiente a seguir es esto, identificar nuestros componentes y daría 2 igual a lambda por x más mu i. Entonces la segunda sería 2 igual a 2 lambda por y y la tercera sería 0 igual a 2 lambda por z menos mu k. Entonces de la primera lo que vamos a hacer es despejar a nu. Entonces en este caso nos quedaría de la siguiente manera: 2 igual a 2 lambda por x más nu. Entonces si despejamos a nu nos quedaría de la siguiente manera: nu igual a 2 menos 2 lambda de x. Entonces en ese orden de ideas vamos a despejar a lambda
Entonces, de la tercera, entonces, la tercera que sería esta, entonces en este caso nos quedaría 0 igual a 2 lambda de z menos, ya sabemos el valor de new, que en este caso es 2 menos 2 lambda por x, entonces en este caso nos quedaría 2 menos 2 lambda por x y listo. Entonces en este caso lo que queremos hacer es despejar a lambda, entonces a seguir con nuestros pasos nos quedaría 2 lambda por z y si rompemos el paréntesis nos queda menos 2 más 2 lambda por x. Entonces vamos a despejar a lambda y nos quedaría, operamos esto que tenemos aquí y nos quedaría 4 lambda menos 2 y si despejamos a lambda nos quedaría 2 cuartos, que eso es igual a 1/2 de lambda. Entonces en este caso de nuestro segundo ítem vamos a despejar a y, entonces en este caso sería 2 igual a 2 lambda por y ya averiguamos el valor de lambda que era 1/2, entonces en este caso sería reemplazar donde está lambda 1/2, entonces nos quedaría igual a 2 por 1/2 por y si despejamos a y cancelamos estos dos nos quedaría que y es igual a 2, ya tendríamos el valor de 2, entonces recordamos nuestra función de temperatura que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es igual a 50. Entonces, en este caso vamos a reemplazar el valor de y. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, que sería 4, más z al cuadrado igual a 50. Entonces, ya después de tener eso, lo que vamos a hacer es a pasar este 4 al otro lado. X al cuadrado más z al cuadrado igual a 50 menos 4. Entonces, si hacemos estas operaciones, nos quedaría que esto es igual a 46. Listo. Entonces, si recordamos, nuestra otra restricción, que era, entonces si recordamos nuestra segunda restricción, que era x menos z igual a 0, entonces si despejamos, nos quedaría que x es igual a z. Entonces en este caso reemplazamos z donde está x en nuestra función de temperatura, entonces nos quedaría de la siguiente manera: z al cuadrado más z al cuadrado, que es igual a 46, de lo que estábamos simplificando hace rato. Entonces en este caso podemos hallar el valor de z, entonces operamos esto que es básico, que nos quedaría 2z al cuadrado igual a 46. Entonces, si despejamos a z, nos quedaría z igual a raíz de 46 sobre 2. Entonces, raíz de 46 sobre 2 es raíz de 23. Bueno, hay que tener en cuenta que esto también se puede escribir en nota decimal y nos quedaría de la siguiente manera: 4,7. Pero en este caso, yo lo voy a utilizar en raíz y para no estar con esto de decimales. Entonces ya averiguamos el valor de y el valor de z. Entonces tenemos que z es igual a raíz de 23 y y es igual a 2. Entonces en ese orden de ideas lo que vamos a ir a reemplazar en nuestra función de temperatura inicial, que era 100 más x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, en este caso nos quedaría x al cuadrado más 2 al cuadrado más raíz de 23 al cuadrado igual a 50. Reemplazamos en nuestra restricción. Entonces si seguimos operando, nos quedaría x más 4, se nos cancela nuestra raíz y nos quedaría 23 igual a 50. Entonces ya simplemente vamos a despejar el valor de x, entonces nos quedaría de la siguiente manera: que x es igual a 50 menos 27, y a eso le sacamos raíz. Entonces si le sacamos raíz a eso, decimos que es raíz de 23. Listo, entonces ya tenemos el valor de z, y x. ¿No? Entonces en este caso lo que vamos a averiguar es la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entonces, ¿qué reemplazamos? Los valores que averiguamos de x y y, en este caso, en nuestra
función de temperatura. Entonces si la recordamos que es x de z igual a 100 más x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces en este caso raíz de 23 la vamos a tomar como más y menos. Entonces en este caso el más nos indicaría que es el máximo y el menos que es el mínimo. Entonces si lo tomamos igual a 100 más raíz de 23 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado que es 4, nos daría que esto es igual a 127. Entonces esta sería la temperatura máxima. Y si la hacemos con la negativa, que sería 100 menos raíz de 23 al cuadrado más 4, nos daría que esto es igual a 81. Entonces ya nos faltó un poco de indicación de pronto en qué unidades están trabajando esta temperatura, pero en este grado pues podemos decir que es temperatura en grados. Y entonces digamos el bosquejo que nosotros hicimos al comienzo nos indicaría que la temperatura máxima que tendría el sartén sería de 127 y la temperatura mínima sería de 81 grados.